fallo técnico. Hola, hola. Uy, a ver. Es así. ¿Qué hice? Que se me cae el Te dejo con el teléfono. Ahí, mire. No se mantiene. Julieta, no, tenés otra cosa. No, no puede estar así, tiene que estar así. Un nuevo envío. Hoy tenemos a una tremenda invitada, probablemente referente de muchas, de muchos. Tenemos aquí con nosotros a Patricia Muñoz y la defensora de la niñez. ¿Cómo estás, Patricia? Muy ¿Me bien, escucha ¿y bien? tú? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están todos los que se están uniendo? Un saludo. Muy contenta de estar conversando con ustedes. Momento emocionante para pasar la cuarentena. Sí. ¿Cómo van con eso? ¿Muy aburridos? Preparando ya el material escolar, viendo, protegiendo la familia, vivo con mi abuela, que ya tiene 91 años, así que a cuidarnos Bien. todos. ¿Pero ella está bien? Sí, Ya, qué bueno. por ahora. Oye, voy a alejar un poco la cámara porque está muy cerca. A ver, espérame un poquito. Ahí sí. Invitando a todos los que nos están escuchando que todavía pueden mandar sus preguntas. Si alguien se quedó con algo guardadito, lo puede mandar Sí, cuando quiera. estamos ahí atentos a lo que nos quieran preguntar. Bueno, ¿te parece si parto con preguntas que llegaron de la gente que sigue a Tremendas, la gente que sigue la Defensoría? Voy a partir con una pregunta que viene de una chica de Tremendas que se llama Micaela. Micaela Angel pregunta, ¿de qué manera se ven afectados los niños con el cambio climático y la destrucción del medio ambiente? Uf, es una pregunta súper importante porque lo que hemos estado viendo, particularmente en nuestro país, es que la falta de cuidado que los adultos tenemos con el medio ambiente está impactando en el desarrollo de los niños de manera muy importante. En Chile, lamentablemente, tenemos algunas ciudades o algunos lugares que se denominan incluso como zonas de sacrificio, donde los niños ven afectados no solo el tema de su salud, que tiene que ver con cuando el ambiente está contaminado, ¿no es cierto?, ya sea el aire, el agua, el suelo, sino que también como eso también les impacta en el derecho a la educación, el derecho a su juego, a la recreación. Y voy a usar para eso, para contestarle a Micaela, como ejemplo el caso de los niños, niñas y adolescentes que viven en Quintero y Puchuncaví, que lo que sufren es que en definitiva con todo lo que pasa con la contaminación que se viene extendiendo hace mucho tiempo, ellos no pueden salir a jugar, están recluidos en sus casas, cuando han ido a las escuelas o a los colegios, en definitiva también sufren procesos de intoxicación, por lo tanto le suelen tener miedo a ir a estudiar porque piensan que se van a intoxicar en esos lugares. Y por eso es que el tema del medio ambiente y el necesario cuidado que tenemos que tener con él es urgente. Y ahí nosotros como Defensoría, y yo sé que tú también, Julieta, lo has hecho muy firmemente, es que hemos llamado al gobierno de Chile a ratificar el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo bien importante, donde efectivamente no solo se establecen normas que pretenden proteger a quienes defienden los derechos humanos o los derechos ambientales, sino que sobre todo establece mecanismos de participación de las personas que viven en el país para que puedan trabajar y aportar desde sus realidades locales con la mejora del medio ambiente. Y en ese sentido es súper importante porque, por ejemplo, la Micaela, que le interesa este tema, si es que tuviéramos el acuerdo de Escazú, podría tener instancias de participación para poder ir tomando definiciones en este ámbito. Comparto totalmente tu visión, defensora. En el caso del finalmente no se le puede pedir a un niño que vive en Ventana que salga a jugar cuando no tiene áreas verdes, cuando la zona está Así. contaminada y cuando no merecen tener un espacio, es inaceptable. Simplemente así que, firmando el Tratado de Escazú, estamos prometiendo participación, que los jóvenes, les jóvenes, seamos escuchados y que tengamos la información que necesitamos. Eso Totalmente. es fundamental, porque ustedes como jóvenes y como niños han jugado un rol demasiado relevante en el tema del medio ambiente y por lo tanto seguir excluyéndolos no tiene sentido. Y es una falta de compromiso de parte de los estados y de los gobiernos con aquello que les hemos prometido, que tiene que ver con que ustedes tengan su voz sea escuchada y tenga incidencia en lo que se va a resolver.
Perfecto. Sigo con la siguiente pregunta. La siguiente es de Pascal. Pascal Vidal pregunta, ¿cómo las diferentes ramas del arte pueden ayudar a la niñez? De muchas formas, el arte es una forma de comunicar, es una manera en que no solo los niños, sino que también los adultos pueden contactarse con otros de manera disímiles, ¿no es cierto? Donde además los talentos y las virtudes que todos tenemos, pero que tenemos desarrolladas en algunos ámbitos de mejor manera que en otros, podemos entrar sin mayores cuestionamientos, ¿no es cierto? El arte es algo que nos debiera llegar a todos, que no debiera discriminar dependiendo de si yo tengo más recursos económicos o no, si tengo posibilidades en términos de acceso a determinados lugares. También no debiera discriminar a, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes que están en situación de discapacidad. A quienes son migrantes, o sea, es algo que es universal y en ese sentido lo que nosotros esperamos es que no solo en este contexto de la cuarentena, ¿no es cierto?, donde han habido iniciativas súper importantes, por ejemplo, del Teatro Municipal que está difundiendo online su programación para que todos podamos acceder, obviamente quienes tienen internet, y ahí también hay un tema de aquellos niños que puede que no tengan acceso a internet, también quedan fuera en ese sentido. Y por lo tanto hay que acercar el arte a los niños porque es una manera de comunicarse que también contribuye a este desarrollo integral. Los niños no pueden ser entendidos como separados, ¿no es cierto? Como el niño que estudia, entonces solo vemos educación, solo vemos salud. Ustedes son, y todas las personas somos seres integrales, holísticos, que tenemos distintos ámbitos en lo que tiene que ver con nuestro desarrollo. Y el arte es fundamental porque promueve la cultura, porque nos genera espacios de interacción, porque favorece que nos comuniquemos y que conozcamos otras experiencias y que nos relacionemos también con otros. Así que es fundamental. El arte es un lenguaje. Es súper importante empezar a desarrollar las habilidades blandas, sobre todo en nuestro país donde todavía estamos súper encapsulados. Exactamente. Ahora, Florencia Riquel me pregunta, ¿cómo los niños y jóvenes se ven perjudicados en la etapa escolar con la cuarentena? Bueno, obviamente tenemos que partir de la base de que ustedes están en sus casas y eso les impide, en razón de del posible contagio, ir a sus colegios. Y esa es una situación que ya genera algo distinto de lo que es la rutina habitual en general para los niños, niñas y adolescentes. Entonces, esta situación de cuarentena ha generado un impacto en términos de cómo el Ministerio de Educación ha tenido que adecuar los contenidos que se entregaban en cada uno de los colegios para poder hacerlos llegar a las distintas instancias. Y ahí un tema que nosotros como Defensoría de la Niñez le pedimos al ministro, de hecho tuvimos una reunión el día de ayer con él, es que la educación es un derecho universal para todos los niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto ahí no pueden haber, tampoco podemos estar entregando educación dependiendo de si los niños tienen acceso a internet o no, si tienen teléfonos inteligentes para poder conectarse desde ahí. En definitiva, lo que necesitamos es que cualquier niño, niña y adolescente pueda continuar su proceso de aprendizaje con la finalidad de asegurar ese derecho. Y también hicimos una petición muy concreta que tiene que ver con los niños que hoy día se encuentran en residencias del Sename y que también se encuentran privados de libertad, porque para ellos el derecho a su educación no es algo que se termine por el hecho de estar en esos lugares, muy por el contrario, ahí es donde el Estado de Chile, el gobierno, es aún más responsable de que esos niños se eduquen. Entonces, ciertamente se ha afectado, y lo que nosotros también nos interesa y esperamos que sea algo que se atienda, es que está bien, necesitamos que continúen aprendiendo, que mantengan de alguna manera las rutinas en las cuales ustedes desarrollan sus estudios, pero lo fundamental en este momento es que estén sanos, y eso de estar sanos no solo se relaciona veces los adultos pueden tener, también les puede afectar emocionalmente. Y nos preocupa entonces que el énfasis esté puesto en que todos los niños, niñas y adolescentes del país estén en buenas condiciones. En esa línea, eso también incluye a todas las poblaciones de niños, y por eso también hemos pedido particularmente una preocupación
insisto, no solo en los niños que están en residencias del Sename o presos, sino que también los niños que están en situación de calle, que es muy relevante que se atienda bien a su situación, porque ellos están en una situación de máxima vulnerabilidad. O, por ejemplo, los niños migrantes, que también están en situaciones mucho más difíciles que otros niños, o los que viven en lugares muy rurales, donde quizás no llega conexión a Internet, donde lo que esperamos es que el Ministerio de Educación se preocupe de que efectivamente ellos se puedan realmente vincular con la educación de la manera de que el Ministerio asegure que eso sea así. Muchas gracias por la respuesta. Ahora, manteniéndonos con el tema del Sename, Luna Mansi pregunta, ¿existe alguna ley que proteja a las mujeres carcelarias con hijes para que no vuelva a ocurrir lo que hace algunos días ocurrió con las presas y sus hijes en el Sename? Sí, dos cosas respecto de eso, para que pueda quedarse tranquila quien hace la pregunta. Primero, no es verdad que a las mujeres se les esté quitando a sus hijos y se les esté llevando al Servicio Nacional de Menores. Eso como primero me interesa que quede súper claro para que no estén preocupados de ese tema. Segundo, nosotros pedimos formalmente al Ministerio de Justicia como Defensoría de la Niñez que a las mujeres que ya estaban condenadas y que están viviendo con sus hijitos pequeños, porque ustedes saben que las mujeres pueden vivir con los hijos al interior de la cárcel hasta los 2 años. Respecto de ellas, lo que les pedimos es que se les indultara, para efectos de que ellas puedan salir en libertad y de esa manera los niños no sigan viviendo en la cárcel. Pero también le pedimos a la Fiscalía que en el caso de aquellas mujeres que están presas pero que todavía no tienen una condena y que están viviendo con niños pequeños o están embarazadas, se modifique la medida cautelar de prisión preventiva para que cumplan su medida cautelar en sus domicilios y de esa manera también esos niños puedan salir de la cárcel y no sigan viviendo en ese lugar. Porque lo que le hemos dicho al Ministerio de Justicia es que más allá de la pandemia del coronavirus, ningún niño merece nacer y crecer en una cárcel. Y por lo tanto ahí lo que esperamos es que también acciones que se comprometieron por el gobierno en una mesa específica que está trabajando y que trabajó el año pasado esta materia, se cumplan porque parten de la base de que en el caso de las mujeres embarazadas o que tienen hijos pequeñitos, ellas puedan cumplir sus sentencias o sus medidas cautelares en sus domicilios y no presas. Por lo tanto, esperamos que esa petición que ya hicimos se pueda cumplir lo más pronto posible por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entiendo, muchas gracias por aclarar los hechos. Ahora, Matilde Cabete pregunta, ¿qué acciones se están tomando para proteger los derechos de los niños en el Sename? Linkeándole esta pregunta con la anterior. Sí, súper importante. Y sabes que yo quiero aprovechar esto para agradecerle a las niñas y les jóvenes porque siempre están súper preocupados de lo que pasa con quienes están en residencias del Sename. Ojalá todos los adultos tuviesen la misma preocupación porque probablemente la situación de ellos ya hubiese cambiado. Lo que ocurre con los niños, nosotros hemos hecho dos cosas específicas en relación con el COVID-19. Primero, lo que hicimos fue observar, o sea, remitir recomendaciones al servicio por los protocolos que ellos hicieron relacionados con qué pasaba con los niños al interior de las residencias. Todos sabemos que las medidas sanitarias han tenido que ver con el distanciamiento social, con no poder ingresar a lugares para evitar contagiar a los niños al interior y por lo tanto lo que nosotros nos hemos preocupado mucho en ese contexto es que está bien, es razonable que no se permita el ingreso indiscriminado a las residencias para no llevar el virus, pero eso no puede ser sinónimo de que los niños que están en las residencias de Sename no estén en contacto con sus familias y con sus adultos significativos. Y por lo tanto, lo que le hemos pedido al Servicio Nacional de Menores es que active todo lo que tenga que ver con los contactos telefónicos, por Skype o por las vías de conexión remota que existan para lograr que ellos mantengan ese vínculo con sus familias y por lo tanto no sufran de una desconexión y aislamiento absoluto que en definitiva obviamente les va a afectar muchísimo más y añade afectación a lo que ya viven estando en esos lugares. Y por otra parte, lo otro que le hemos pedido es que nos informen con detalle qué elementos para evitar el contagio se han comprado para poder entregar a las residencias. O sea, si tienen alcohol gel, si tienen condiciones de higiene, si efectivamente los funcionarios están siguiendo protocolos para
evitar contagiar y evitar contagiarse también, qué es lo que pasa si es que algún niño eventualmente se contagia y de qué manera está abordándose esa situación. Y en ese sentido, también hemos pedido información al Ministerio de Salud, porque lo que necesitamos saber concretamente es cuántos niños, niñas y adolescentes que están en residencias o privados de libertad ya han sido vacunados contra la influenza, que es muy relevante porque si seguimos con esta pandemia y nos acercamos al invierno, la mezcla de estos dos virus posiblemente resulte aún mucho más perjudicial para las personas. Entonces, lamentablemente nosotros como Defensoría de la Niñez muchas veces pedimos información y esta se demora en llegar. Por lo tanto, hoy día yo no les puedo decir la respuesta que nos dieron del servicio del Ministerio de Salud para saber cuántos niños son los vacunados. Sí les puedo decir que las observaciones a los protocolos del CENAME ya fueron revisadas por el CENAME y vamos a tener un espacio de interacción para ver cuáles de nuestras recomendaciones van a acoger o no. Y también esperamos la otra respuesta, pero estamos muy encima de esta situación. También es importante que quienes están conectados sepan que nosotros tenemos una facultad como Defensoría, que es visitar las residencias donde viven los niños para verificar cuál es su situación. Si bien estamos en la pandemia y por lo tanto la idea es que no vayamos, porque la idea es no llevar la posibilidad de contagio y nosotros en la Defensoría estamos todos teletrabajando, eso no impide que si nosotros nos enteramos de que hay un hecho en alguna residencia que está afectando a los niños donde no se están tomando las medidas, nosotros vamos a ir igual a visitarlo y vamos a ver qué está pasando específicamente con ese hecho. Por lo tanto, en ese sentido es importante que tengan claro que estamos muy pendientes de esta situación porque sin duda ellos requieren de una preocupación muy, muy importante en este ámbito. Vamos a estar atentos a la información que se entrega. Ahora voy a cerrar la ronda de preguntas de la gente que nos sigue con la pregunta de Andrea que bueno, valga la redundancia, pregunta: ¿qué hacer cuando estamos al tanto de que una vecina es víctima de violencia y hay niñas involucradas? Hay niños involucrados. Sí, súper importante la pregunta de Andrea, ¿por qué? Porque lamentablemente en esta situación de cuarentena es posible y es complejo pensar que pueden aumentar los hechos de violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? Cuando uno escucha una pregunta como la que Andrea plantea, es súper importante pensar en que si uno sabe de algún hecho que involucra violencia contra una mujer y contra sus hijos, ojalá uno haga la denuncia. La denuncia ya sea a la policía, a la fiscalía. Si son jóvenes o niños y no saben mucho qué hacer, tienen también la Defensoría de la Niñez disponible para averiguar y para consultarlo y nosotros remitir la denuncia a la institución que corresponde. Pero lo relevante es que se hagan las denuncias, porque la única manera de que se pueda intervenir en esos casos para proteger a esos niños que pueden estar involucrados en esa violencia es que se inicie una investigación penal o una investigación por el Tribunal de Familia para poder eventualmente alejar al agresor o a la agresora de esos niños y brindarles protección. Entonces, ahí es súper importante el compromiso de todos los ciudadanos, de todos quienes vivimos en este país, porque muchas veces se da la situación de que se escuchan cosas, de que uno sabe cosas, pero no las dice. Esto no implica hacer denuncias sin antecedente, obviamente uno tiene que ser responsable también con lo que denuncia, pero si yo sé, yo escuché, tengo información de los nombres, de las personas que están involucradas, la invitación y la petición es que se denuncie porque es la mejor manera que tenemos para poder proteger a esos niños que estén en esta situación. Porque la violencia genera un impacto muy complejo en el desarrollo de los niños. Los niños que viven violencia obviamente sufren efectos que nadie quiere que sufran. Y por lo tanto la idea es que todos contribuyamos a que eso no pase y que si ha pasado, deje de seguir sucediendo para que los podamos proteger. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias por la información. De nuevo, la cuenta de la Defensoría de Niñez tiene toda la información para todos los jóvenes que tengan la necesidad de informarse, tengan la necesidad de avisar algún caso, está presente. Hay gente que está en nuestra página web también, que es www.defensorianinez.cl y ahí encuentran todo lo que tiene que ver con sus derechos, con cómo denunciar,
con contactarse directamente conmigo, con evaluar casos que pueden tener dudas o necesidades e inquietudes. No solo se trata de denuncias, nosotros hemos querido que esta página les permita a ustedes conocer lo que hacemos, pero también eventualmente preguntar y querer información adicional sobre otras cosas. Perfecto. Ahora voy yo con mis preguntas. Muy bien, Voy a estoy preparada. Entonces, voy a abrir comillas. El Estado les ofreció amparo y les falló. Cierro comillas. Dijo Sebastián Piñera respecto a los niños del Sename durante su primera actividad como presidente de la República y anunció su hoja de ruta en materia de infancia vulnerada. Ahora, defensora, ¿qué opina usted de esta frase y qué nos puede comentar de esta hoja de ruta? Bueno, nadie puede estar en desacuerdo con esa frase. El punto es lo que viene después de esa frase, que tiene que ver con el compromiso del gobierno efectivamente en que el asumir que fallamos como país respecto de esos niños tenga ahora una respuesta que sea no seguir fallándoles. Y lamentablemente lo que nosotros vemos como Defensoría de la Niñez es que no se ha tomado con la urgencia que se requiere aquellos cambios que los niños, niñas y adolescentes que están en residencias necesitan y merecen. Y eso lo hemos denunciado no solo a nivel nacional, con las entidades responsables, con el Ministerio de Justicia, con el mismo Sename, ¿no es cierto?, sino que también lo hemos dicho claramente ante el Comité de los Derechos del Niño, que es un órgano internacional que es el encargado de ver cómo cumplen los países la Convención sobre los Derechos del Niño. Y lo que nosotros hemos seguido insistiendo es que acá el sentido de urgencia para cambiar el sistema proteccional es muy superior a los tiempos que se ha tomado el gobierno para poder ejecutar las acciones. ¿Hay acciones buenas? Sí. Hay acciones que han sido positivas como la creación de las residencias familiares, eso es indiscutible. El punto es que acá hay un tema mucho más profundo que no se ha abordado, que tiene que ver con la atención de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes que están ahí, del consumo de drogas y alcohol de esos niños, del tema de la infraestructura y del cómo educación, salud, deporte, recreación permiten entonces que se brinde una atención y una protección que sea acorde a lo que cualquier niño requiere cuando se está desarrollando. Entonces yo he sido muy clara. La frase de los niños primero es súper potente, pero no tiene, desafortunadamente, una vinculación con la realidad que nosotros seguimos viendo en muchas residencias del país. Y ahí es donde a uno les produce mucha frustración también, porque nosotros como Defensoría de la Niñez podemos pedir, pero no cambios directamente, porque no somos los responsables de hacer el trabajo del Sename. Entonces, tenemos ese desafío pendiente y ahí hay una responsabilidad del gobierno de Chile, no de este solamente, de todos los anteriores también, que lamentablemente no ha sido suficientemente abordada. Y esa hoja de ruta no ha sido con la urgencia que requieren los niños, porque los tiempos de los estados, los tiempos de la burocracia estatal, de los países, no son los tiempos de los niños. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es actuar en base a las necesidades de los niños, no de las estructuras de las instituciones. Actuar en base a las necesidades de los niños y actuar ahora. Qué buen mensaje. Muchas gracias. Ahora, pasando de tema, voy a tocar un tema que tiene que ver con el sistema de adopción que tiene Chile. Como personalmente, como defensora, no, la verdad es que sí, como defensora, ¿cómo se siente que se maneja el sistema de adopción aquí en Chile? Bueno, es un sistema que tiene muchísimas dificultades y que tiene muchas deficiencias también. De hecho, hay un proyecto de ley en tramitación para modificar el sistema de adopción, porque lo que hemos podido observar es que este ha generado dificultades, ha generado problemas en términos de la demora particularmente, y ahí vuelvo a lo que te decía anteriormente de el tiempo de los niños no es el tiempo de las instituciones. Cuando tú hablas de un niño que tiene 4 años y se demora 2 años su proceso de adopción, es la mitad de su vida. Y eso tiene un impacto muy considerable en ese niño, porque
no debemos olvidar que todos nosotros, desde que nacemos, tenemos el derecho a vivir en familia. Y las residencias hoy día no son espacios como de vivir en familia. Entonces, lo que nosotros necesitamos es estructurar un sistema que asegure ese derecho de la mejor manera posible. Como, por ejemplo, fortaleciendo las familias de acogida externa. Si es que no hay nadie de la familia extensa de ese niño o niña que se pueda hacer responsable no solo de su cuidado, sino que darle amor, afecto, cariño, que es lo más relevante en la primera infancia, particularmente entre los 0 y los 3 años. Entonces, ahí hay un espacio de mejora que nosotros hemos planteado en la modificación legal que se está haciendo. Pero también hay otra cosa que es necesario agregar y que hoy día tampoco se hace con rigurosidad, que tiene que ver con el seguimiento de la adopción, con cómo también nos vamos dando cuenta de si esa familia fue capaz de adaptarse al niño o niña, y no que el niño o niña se tenga que adaptar a la familia. Porque hoy día la lógica está más bien en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí hay un desafío en términos del seguimiento, de cómo nos preocupamos además de la evaluación de quienes postulan o pretenden adoptar, porque hemos conocido casos muy dramáticos donde se han producido situaciones tanto de guardadores como de adoptantes que han estado vinculados a hechos de maltrato, de agresión de niños y niñas. Y por lo tanto ahí hay una necesidad también de fortalecer las evaluaciones de estas familias que pretenden adoptar para que ojalá ningún niño se vea expuesto a algún tipo de maltrato o a alguna situación que afecte contra su vida o su integridad física porque no hicimos evaluaciones de vida. Entonces, hay harto que cambiar y este es otro de los temas que tú te das cuenta que siendo súper relevante, no avanza tampoco en el Congreso con la urgencia que uno esperaría. Entonces, en caso de que haya para concluir, en caso de que haya una situación de maltrato o agresión, ¿cuál es el amparo que le ofrece el gobierno? ¿Cuál es el amparo que le ofrece, que se le puede ofrecer a ese niño? ¿En el caso de maltrato o agresión en general o quienes son adoptados? Los adoptados, cuando están en una familia, en donde en esta familia están pasando una situación de maltrato. Ahí aplica exactamente lo mismo que les comentaba la respuesta, creo que era Andrea, ¿no? De hacer la denuncia, porque eso nos va a permitir, obviamente, poder lograr que se revise la situación de esta familia y se determine cuál es la mejor condición y quiénes son los que están mejor preparados para poder atender y proteger a ese niño, porque independiente de que sea una familia biológica o que sea una familia adoptiva, lo que no podemos tolerar es que se maltrate y se cause violencia contra los niños, y por lo tanto ahí tenemos que intervenir. Entonces, si tomamos conocimiento de un hecho de esa naturaleza, hay que denunciarlo y hay que lograr que ese niño salga y sea protegido efectivamente, ojalá en un contexto familiar que le brinde esa contención, ese amor, ese cuidado y esa protección. Entiendo. Ahora voy a tocar un tema que sé que hay gente que nos está escuchando para un tema que es fundamental, que tiene que ver con los derechos humanos. Derechos humanos enfocados finalmente a la juventud. Ahora, ¿cree usted que la temática de los derechos humanos debería ser abordada en un nivel escolar o finalmente en edad temprana? Totalmente. Que yo pueda, así como estudiar matemáticas, estudiar lenguaje, tener un área en donde yo pueda aprender cuáles son mis derechos, cuáles son mis deberes, cuáles son los derechos humanos en general. Totalmente, así como también lo hemos planteado respecto de la educación sexual integral, que es otro desafío que tenemos en el país. El tema de los derechos humanos y la formación en derechos humanos es fundamental que sea desde época temprana, porque eso es lo que nos permite a todos crecer comprometiéndonos con lo que involucra el respeto de los derechos humanos. Muchas cosas de las que vemos hoy día tienen que ver con que precisamente no se nos enseñó qué era lo que son los derechos humanos. Y eso provoca confusiones, por ejemplo, de que empiezan a pasar cosas como que la gente dice que los carabineros como carabineros tienen derechos humanos como policías, ¿no es cierto? Y cosas que confunden a la ciudadanía. Entonces, que se enseñe esto desde pequeño es tremendamente relevante, porque nos permite entender el valor de la vida, el valor del respeto por el otro, el valor de la tolerancia, nos permite entender que no tenemos derecho a discriminar a otros,
que debemos ser inclusivos, que las personas que están en situación de discapacidad, que son migrantes o que son indígenas, no tienen por qué estar en una situación de menor valía, de menor valor que nosotros. Cosas de esa naturaleza uno las podría enseñar y por lo tanto desde ahí también hay un desafío que no ha sido abordado curricularmente en los establecimientos educacionales y que es fundamental, porque lo que nosotros vemos, y me imagino que es un tema que también vamos a abordar un poquito más adelante, es que particularmente a los jóvenes se les ha violado sus derechos humanos porque han sido quienes han estado manifestándose, luchando, peleando y levantando temas que son de relevancia y de interés para todo el país. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Que un derecho humano fundamental de las niñas y los jóvenes es que ustedes son tan dignos e iguales como cualquier persona adulta. Y por lo tanto, no pueden seguir siendo ni invisibilizados ni maltratados sobre la base de un pensamiento que diga que como son niños tienen que aguantar lo que los adultos resuelvan respecto de ellos. Entonces ahí hay un desafío en la educación que es fundamental. Entiendo. Ahora vamos a ir un poquito más al pasado, para ser precisa, a noviembre del año pasado. Usted tuvo una entrevista con un diario local y señaló que la niñez sigue siendo invisibilizada. Ahora, ¿qué acciones concretas se están realizando para revertir esta realidad? Sí, yo creo que uno de los desafíos que nosotros como Defensoría de la Niñez hemos tratado de potenciar mucho tiene que ver con darle visibilidad a la niñez y a la adolescencia, en términos de que efectivamente ustedes tengan voz y que esa voz sea escuchada, sea atendida. A mí me encantaría, y estuvimos compartiendo en un espacio hace un tiempo atrás, en una jornada, ¿no es cierto?, relacionada con líderes para la acción, donde efectivamente lo que yo decía era que a mí me interesaba que en esa reunión fueran jóvenes y que no fuera yo a hablar por ustedes, sino que en definitiva ustedes tuvieran esos espacios. Creo que nosotros como Defensoría de la Niñez hemos logrado que el tema de la infancia y la adolescencia y sus derechos aparezca. Pero nos falta la segunda parte, que es lograr que las instituciones, que los medios de comunicación particularmente, les den espacio directamente a ustedes para ustedes hablar y que no seamos nosotros los que tengamos que estar hablando por ustedes. Obviamente yo lo voy a seguir haciendo, feliz de la vida de seguir tratando de que sus derechos sean conocidos, de que ustedes los conozcan y los puedan ejercer, que todo el mundo los conozca y los pueda respetar. Pero también tenemos ese interés y queremos que también tengan espacio. Y eso lo hemos ido haciendo con nuestros esfuerzos y con nuestros recursos limitados que tenemos como institución. Por ejemplo, cuando hicimos el programa Somos los Niños con La Ventana, donde tú tuviste posibilidad de participar y también otros jóvenes, otros niños, que logramos poner ese programa en Televisión Nacional de Chile, donde les mostraba a ustedes como agentes de cambio, porque ustedes son claves para el desarrollo, no solo de sus vidas, sino que también del país. También lo que hacemos a través de, por ejemplo, instancias como la que estamos compartiendo hoy día, donde puedo yo interactuar, ojalá pudiera verlos a todos los que están conectados, ¿no es cierto? Pero al menos me están escuchando, estamos conversando y tú estás liderando esto porque en definitiva es un rol que ustedes han desarrollado muy potentemente desde Tremendas. Contigo como cara visible, pero con muchos jóvenes ahí que están trabajando firmemente. Y eso lo estamos haciendo también, por ejemplo, en nuestro Consejo Consultivo de la Defensoría de la Niñez, donde también vamos a desarrollar una instancia de conversación que esperamos sea masiva para poder abordar. Entonces, seguimos trabajando, nos falta mucho todavía, porque al país le falta mucho para entender que ustedes no pueden seguir siendo invisibles. Y el desafío que seguimos teniendo es que eso se traduzca en hechos reales y concretos, como esta conversación, pero también como el programa, como otras instancias donde las demás instituciones cumplan con ese deber, porque ojo, no es un favor cuando yo le digo a las instituciones del gobierno que den espacios de participación a los niños, niñas y adolescentes. No es que yo como defensora de la niñez les esté pidiendo un favor, lo que estoy haciendo es exigiéndoles que cumplan con el compromiso que ellos adquirieron el año 90, cuando ratificaron la Convención de los Derechos del Niño, que les asegura a ti y a todos los que nos están viendo y a todos los niños, niñas y adolescentes del país, no solo el derecho a opinar, sino que también que esa opinión sea tenida en cuenta en las decisiones que a ustedes les afectan.
y ahí estamos todavía muy lentos y esperamos que eso se pueda ir potenciando más. Recuerdo que en la jornada que mencionas antes, nombró dijo una frase: los que mejores pueden representar a los niños, niñas y adolescentes son los niños, niñas y adolescentes. Sí, Así que eso lo usan mucho en Noruega y lo que dicen es que los únicos expertos en ser niños, niñas y adolescentes son los niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto, si no los escuchamos a ustedes, estamos perdiéndonos a los y las mejores expertos en eso. Ahora, la movilización social y el estallido social que hemos visto con fuerza surge desde los jóvenes. Y ahí hay un claro llamado de atención. ¿De qué manera los adultos están dando espacios para que sea realmente una escucha activa? La verdad es que poco. Nosotros hemos potenciado, por ejemplo, a través de la creación de una guía metodológica de participación para que en distintos grupos de edad puedan los niños participar en especies de cabildos, jornadas de conversación. Pero lo que más cuesta es que esos espacios sean liderados por los propios jóvenes o los niños. En general son espacios que se conducen desde los adultos. Y eso muchas veces no permite que la voz de los niños, niñas y adolescentes realmente tenga la contundencia o el peso que quisiéramos que tuviera. Tampoco lo hemos visto, por ejemplo, en lo que se hizo desde el Ministerio de Desarrollo Social, cuando se empezaron a generar estos diálogos ciudadanos. No vimos espacios específicos de diálogo para niños, niñas y adolescentes, desde el gobierno, para hacerlo contingente con lo que está pasando ahora. Se crea esta mesa del COVID, ¿no es cierto? Y no hay nadie que represente la situación de la niñez. Entonces, y de la adolescencia. Entonces yo lo que le pedí al ministro Blumel, y eso es para que ustedes también sepan, que al menos una sesión de esa mesa, y ojalá se creara una mesa paralela, pudiera permitirnos abordar de manera transversal, o sea, en todos los ámbitos en los que ustedes se desarrollan, qué es lo que están viviendo y qué es lo que les está pasando con el tema de la pandemia. Ojalá escuchando también, por cierto, las voces de niños, niñas y adolescentes, y no solo de quienes queremos que ustedes sean escuchados. Entonces, el desafío sigue siendo muy relevante en lo que tiene que ver con la situación de los derechos humanos aún más, porque han sido un grupo particularmente reprimido en este contexto. O sea, los estudiantes secundarios y las estudiantes secundarias han sido muy violentados porque son quienes han sacado la voz, quienes nos han sacado en el país de esta especie de calma, ¿no es cierto?, de aguantar todo como venga, y ustedes nos remecieron y nos dijeron, oye, acá esto ya suficiente. Bueno, ya eso ha tenido consecuencias que son súper negativas y que han afectado la vida de muchos niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Y para nosotros, ellos y ellas no solo merecen justicia y verdad, sino que también merecen reparación. Y todos ustedes merecen esos espacios de participación real. Ahora, mi pregunta fue si los adultos estaban dando espacio. La respuesta fue poco. Y entonces cambio un poquito la perspectiva y voy a ¿qué espacios cree usted que están haciendo la diferencia para realmente escuchar la voz de los jóvenes? ¿Qué espacios que existen hoy en día? Bueno, espacios como, por ejemplo, la generación de interacción a través de los mecanismos que tienen que ver con lo que ustedes más usan, ¿no es cierto? Porque igual hay una brecha y una distancia generacional entre quienes hoy día estamos en posiciones de autoridad en algunos cargos y quienes son jóvenes, porque, por ejemplo, ustedes usan mucho lo que tiene que ver con Instagram, ¿no es cierto? Ahora mucho TikTok, entiendo, plataformas digitales o redes sociales que muchas veces no son tan amigables para algunas personas. Entonces, la diferencia está pasando por ahí, por en definitiva quienes estamos siendo capaces de conectarnos directamente con jóvenes, con niños, a través de las plataformas y de los lugares en los que a ustedes les resultan cómodos. Y no que nosotros los hagamos ir a nuestra comodidad para que podamos de esa manera interactuar. Pero ese es un desafío constante, incluso para nosotros como Defensoría de la Niñez es un desafío que todavía está pendiente, porque tenemos que construir espacios de mayor interacción, más allá de lo que tratamos de hacer a través del Consejo Consultivo que te comentaba, que está integrado de 13 miembros por 7 niños, niñas
y adolescentes, o sea, son los que más integran el Consejo Consultivo, pero ahí necesitamos darle mayor acción e interacción. Entonces el desafío sigue siendo importante y yo creo que la diferencia se marca por quienes somos capaces, en definitiva, de ir hacia donde están ustedes y no de hacer que ustedes vengan a nosotros. Entiendo. Ahora está una pregunta que me interesa mucho, que es ¿cómo ve la participación de la juventud en el proceso constituyente? Pero para no finalizar, voy a hablar con un caso personal que es el mío. ¿Cómo llego a ser parte? Siendo menor de edad, quiero participar, quiero llegar más allá de la consulta ciudadana, quiero que mi voz, que mi presencia y que mi voto cuente, porque finalmente nosotros somos una generación que los cambios van a repercutir en nosotros y van a hacer un cambio en cómo nosotros vemos las cosas, cómo el país va a tener una mirada y que el mundo está cambiando, las generaciones están cambiando y realmente necesitamos como juventud tener un espacio para que nuestra voz sea escuchada. ¿Cómo entonces finalmente esta juventud empoderada, cómo se está haciendo visible en el proceso constituyente? Bueno, también la respuesta no es tan positiva porque no es como quisiéramos. Ahí lo que les puedo contar, y es importante que ustedes lo sepan, es que en el Congreso hay un proyecto de ley que tenía que ver con rebajar la edad para votar, ¿ya? A 14 años para las elecciones municipales y a 16 años para las elecciones parlamentarias y presidenciales. Nosotros como Defensoría de la Niñez estábamos absolutamente de acuerdo con esa modificación. Fuimos al Congreso con argumento, con evidencia internacional de cómo es favorable para la vinculación de los jóvenes con la democracia, con el respeto por los derechos humanos, con la promoción de derechos, precisamente el darles incidencia a través del voto. Y desafortunadamente en el Senado, si bien se aprobó eso en la Comisión de Derechos Humanos, en la sala se rechazó. Y por lo tanto seguimos teniendo un padrón electoral solo con personas mayores de 18 años. Y eso evidentemente hace una diferencia que es sustancial en lo que tú planteas, en la imposibilidad que tiene esta cantidad inmensa de jóvenes que han levantado la voz por muchos de los adultos que vivimos en este país, que en definitiva no van a poder plasmar a través de un voto en el plebiscito qué es lo que quieren, en términos de si quieren o no cambiar la Constitución. Y esa situación provoca una descompensación en términos del valor que se le da efectivamente a la voz de ustedes, que es muy relevante. Entonces, lo que a nosotros como Defensoría de la Niñez nos parece trascendental y es lo que hemos querido hacer a través de esta metodología de participación que nosotros buscamos también sistematizar después, es que como sabemos el plebiscito va, si es que hay una nueva constitución, ¿no es cierto?, y se redacta una nueva constitución, va a ser redactada por constituyentes, sea que sea por todos elegidos, digamos, popularmente, o por la mitad de parlamentarios y la mitad de personas elegidas popularmente. Y ahí, sin duda, lo que yo les puedo comprometer, porque así lo haremos, es que vamos a exigir y pedir a esos constituyentes, que además van a ser paritarios, porque se aprobó hace poquito esa ley, que tengan ustedes espacios para poder pedir y para poder ser reconocidos realmente en la Constitución, si es que se aprueba esta idea de nueva Constitución, como sujetos de derecho, porque hoy día siguen siendo vistos como objetos de protección. Y ahí hay un desafío que es muy relevante, que lamentablemente desde nuestra perspectiva no prosperó en términos del voto, pero que vamos a tener que también ingeniarnos y ahí pedirles ayuda a ustedes mismos de cómo podrían ustedes querer participar y cómo nosotros como Defensoría de la Niñez ayudarlos a que esa participación realmente exista. No. Entonces, finalmente, esto es un llamado para que todos los jóvenes, contándome, seamos parte de este proceso. No podemos seguir esperando que otros tomen nuestras decisiones. Además, ustedes tienen una capacidad de organización que es fantástica. Entonces, tienen que aprovechar eso, porque esas son instancias donde se pueden reunir en sus distintos grupos más cercanos, más grandes, el colegio, los grupos de amigos, los grupos de contacto de las distintas actividades que realizan. Entonces, esas instancias son súper poderosas y es ahí donde nosotros esperamos que también ustedes
demanden de nosotros como Defensoría de la Niñez las ayudas que necesiten para poder potenciar eso. Uno de los caminos que nosotros hemos pensado hacer es, por ejemplo, apoyar y trabajar con la CONES para efectos de ver cómo ellos quieren hacer esto a través de todos los colegios de Chile. O sea, hay mecanismos, pero ahí también la invitación es, pídanos, traten de estar pendientes de pedirnos cosas en las que nosotros podamos colaborar con ustedes. Perfecto. Ahora, volvemos una vez más al pasado y recordemos su intervención en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta pregunta quiero dirigirla, más allá de la defensora, quiero dirigirla a Patricia Muñoz. ¿Qué se siente cuando vuelve a ese momento? Difícil pregunta. Emoción en parte, porque para mí también era la primera vez que yo tenía la posibilidad de estar en una instancia internacional de esa naturaleza. Pero también emoción por el dolor que involucraba tener que estar ahí dando cuenta de una situación que yo jamás hubiese querido vivir para mi país. Nosotros vivimos una época de dictadura y al menos quienes creemos en la democracia, quienes creemos firmemente en los derechos humanos, hubiésemos querido que esa dictadura tan dura, tan violenta, hubiese servido para que las cosas que ahí se vivieron no se hubiesen repetido. Y por lo tanto, cuando yo evoco y vuelvo a ese momento de esa audiencia, también recuerdo mucho el enojo que me provocó la actuación del gobierno, representado por la delegación que estaba ahí, que fue incapaz de en ningún momento hacer siquiera una mención a las víctimas. Cuando nosotros a esa altura ya teníamos una cantidad importante de niños, niñas y adolescentes que habían sido víctimas de hechos gravísimos de violencia policial que indudablemente no son tolerables para un Estado democrático de derecho. Entonces, me pasa que también fue emocionante porque de alguna manera las reacciones que provocó en el país también me dieron esperanza, en el sentido de que quienes ejercemos una labor como esta, de defender los derechos humanos, también tengamos ese espacio de decir las cosas como son y de representar ahí fielmente a quienes estaban y han seguido siendo víctimas de manera absolutamente ilegítima por parte de quienes lo que hacen es deshonrar el uniforme policial. Así que es bien emocionante y es una mezcla de sensaciones en el fondo, ¿no? Porque por una parte es la satisfacción de poder contar lo que está pasando en el país y que no se crea que lo que dice el gobierno era la verdad de lo que estaba ocurriendo, pero también el dolor de todo lo que implicaba contar eso y de que estuviésemos viviendo eso y particularmente de que hubiese niños, niñas y adolescentes que fuesen víctimas de eso. Pero es un momento obviamente importante para mí, para mi vida. Sin duda, yo cuando postulé este cargo nunca pensé que iba a estar en una comisión como la Comisión Interamericana denunciando al país por las violaciones a los derechos humanos. Y espero que estas se detengan, digamos. Pero ha sido difícil y hay niños que han seguido siendo víctimas de esto y hemos demandado que eso se detenga desde el día 1. No con el éxito que hubiésemos querido, porque desafortunadamente hemos seguido conociendo casos. Muchas gracias de nuevo, gracias por el arduo trabajo que está haciendo, gracias por sacar a la luz casos que se están viviendo en Chile. Me parece que antes me confundí con las palabras, dije nacional, internacional, ahora arreglo mi... No es relevante. Muchas gracias, de verdad. Ahora cerrando mi ronda de preguntas, quiero tocar otro tema y quiero hablar de diversidad, desde la diversidad étnica, la diversidad sexual, de todo tipo. ¿Cómo se están protegiendo los derechos de las niñas en este ámbito? Hablando de niños inmigrantes, hablando de niños indígenas, hablando de niños trans, todos aquellos niños que todavía están invisibilizados. Y en esta burbuja, si pensamos en una burbuja, están aún más adentro. Sí. Bueno, obviamente la situación de esos grupos que tú mencionas, y yo incluiría también a los niños en situación de discapacidad, los niños en situación de calle, ¿no es cierto?, que ya habíamos hablado hace un poquito atrás, son grupos aún más desprotegidos y aún más vulnerables y vulnerados en sus derechos.
que también viven realidades distintas, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, partiendo por la diversidad sexual, obviamente nos alegra que exista la ley de identidad de género, que al menos desde los 14 años a los 18 permite que ellas sean reconocidas. Pero ¿qué pasa con los menores de 14 años? Que la ley no los incluyó, en circunstancias que ellos tienen tanto derecho a la identidad de género como los que tienen más de 14 años. Por lo tanto, si bien tenemos una buena noticia en ese sentido, inmediatamente volvemos a darnos cuenta que no ha sido un trabajo completo y que ha dejado fuera a gran parte de niñas que efectivamente necesitan también de ese reconocimiento, por el impacto que produce el que no te reconozcan como un otro, ¿no? Que es lo que en definitiva pasa con ellos. Luego están los niños en situación de discapacidad, que a pesar de todo lo que se pide al Estado, a pesar de que incluso existe una institución específica que debiera ser responsable de estas personas, que es el Senadis, lo que vemos es que estos niños siguen siendo excluidos del ámbito escolar, de ver con espacios de recreación efectiva y con otros distintos ámbitos del desarrollo vital, por ejemplo, con la salud, donde tampoco logran tener un desarrollo en ese sentido. Y ciertamente ahí seguimos viendo brechas donde vuelvo al punto que hablábamos hace un rato. ¿Cómo somos capaces como país de que avancemos con la urgencia que necesitan los derechos de los niños? Y no seguir esperando gobierno tras gobierno, gobierno tras gobierno, que en definitiva sigamos en las mismas condiciones. Yo ahí preferiría miles de veces que se compraran y se adquirieran elementos que nos permitieran hacer frente a estas situaciones más que armamento bélico o que carros policiales de lanzaguas. Situación de invisibilización, sino que además, y particularmente al pueblo mapuche, los niños que pertenecen a ese pueblo por la estigmatización, la criminalización y la violencia policial de la que son víctimas hace muchísimos años. Entonces, ahí tienes otro foco de atención, ¿no es cierto?, donde también tú te das cuenta cómo el gobierno, no solo este, sino que muchos gobiernos anteriores también, no han sido capaces de poner énfasis en esta situación. Y con los niños migrantes tenemos una situación que también tiene que ver con la inexistencia de una política migratoria en nuestro país que ponga en el centro los derechos de estos niños, que son tan iguales y tan necesarios de responder como los derechos de los niños que no son migrantes. Como para centrar este tema, el punto pasa porque todos estos grupos que son aún más vulnerables tienen o sufren de que las políticas públicas del gobierno, de los anteriores también, no ponen en el centro los derechos de los niños, sino que en definitiva se hacen pensando en otros contextos, sin escuchar la voz de ustedes, sin saber qué es lo que pasa con los niños, sin saber qué es lo que vive una niña, por ejemplo, cuando va de visita a la cárcel a visitar a su familiar que está privado de libertad. ¿Qué le pasa cuando pasa la revisión de gendarmería, por citar un ejemplo? ¿Qué le pasa a un niño mapuche cuando llega policía a hacer allanamientos a su comunidad? ¿Qué le pasa a una niña en situación de discapacidad que lisa y llanamente no tiene posibilidades de movilizarse o que no tiene las posibilidades de estudiar? O a ese niño que teniendo una identidad de género no le es reconocida, porque la ley definió que solo puede tener identidad sobre los 14 años. Y si nosotros lográramos, que es lo que a mí me insta a seguir peleando y luchando todos los días, y también al equipo que apoya esta labor diariamente, es que en definitiva se entienda por este gobierno, pero por cualquiera que venga, o sea, por el Estado de Chile, que si se diseñan políticas públicas con enfoque de derechos humanos, los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes son fundamentales, y para poder lograr hacer políticas públicas eficientes en ese sentido, la participación de los propios niños, niñas y adolescentes es fundamental. Y también el presupuesto acorde a la implementación de aquello que necesitamos para poder lograr darles a ustedes lo que ustedes necesitan. Si no, en definitiva, seguimos dándoles palabras, pero no hechos, no realidades, no realidades que les permitan tener una vida mejor, que es lo que a todos nos debiera interesar. Perfecto. Ha pasado
una hora, menos de una hora, y hemos hablado de diversidad, hemos hablado del tsunami, hemos hablado del estallido social, hemos hablado de temas que realmente son urgentes y que como país tenemos que empezar a abordarlos y realmente hacer un cambio. Entonces, en honor al tiempo, defensora, le invito a hacer nos quedan aproximadamente, creo que estos videos se cortan, Juan Rice. Así que le invito a hacer un llamado, pero que no sea un llamado de emergencia, creo que sea un llamado de que sea un llamado de urgencia a todas aquellas personas y antes de ya hacer el llamado a a las personas que han escrito sus preguntas, las dejo totalmente invitadas a que le escriban a la Defensoría de la Niñez, que se metan a la página web, que se metan al Instagram. Este vivo va a seguir circulando, así que empezar a alzar la voz realmente y que estoy feliz de poder escuchar su llamado. A ver, primero me gustaría hacer un llamado a les jóvenes y les niñas. ¿Qué les pediría? Que nos ayuden a que ustedes tengan espacios, porque de verdad nosotros tenemos la convicción súper, súper profunda en la Defensoría de la Niñez, que nosotros nacimos como institución para ustedes y también con ustedes. Entonces, mi primer llamado es a eso, a que usen la página, a que nos escriban, a que nos contacten, a que también cuando ya pase esta situación de pandemia, vayan a nuestras sedes regionales y la sede que tenemos en Santiago, nos visiten. Queremos que sea un espacio que se llene de ustedes, porque estamos ahí por y para ustedes y queremos estar con ustedes en lo que hagan. Ese es el primer llamado y por eso es que yo agradezco tanto esta oportunidad, Julieta, porque de verdad estoy muy contenta de poder conversar no solo contigo, sino que también con las demás personas que se han conectado con este video. Y el llamado a la urgencia es para las autoridades de nuestro país. Hoy día son estas autoridades, mañana serán otras. Pero lo que ha quedado claro es que desafortunadamente ha pasado el tiempo y los derechos de ustedes siguen estando en un segundo plano. Y lo que nosotros necesitamos hoy día es que cualquiera sea el gobierno, cualquiera sea la situación que enfrentemos, los derechos de ustedes estén en un primer plano. Y esto lo digo con toda la convicción y la claridad de que ustedes no solo son el futuro de Chile, ustedes son el presente. Y nosotros tenemos la obligación como adultos de responderles en este presente. Responderles logrando que ustedes vivan en las mejores condiciones posibles, que sus familias tengan todo el apoyo que necesitan para que ustedes vivan en las mejores condiciones posibles. Y eso no puede dejar de ser un compromiso que tenga cualquier persona y cualquier autoridad que gobierne en nuestro país. Pero eso, lo que llamamos nosotros y seguiremos haciéndolo, privada y públicamente, no puede ser solo un compromiso desde el discurso. Tiene que ser un compromiso que ustedes, que cada niño, niña y adolescente que vive en Chile vea en hechos concretos en su realidad. Y por lo tanto desde ahí seguiremos peleando y luchando por eso, pero en esta pelea necesitamos de ustedes, necesitamos de la ayuda de ustedes, de la fuerza de ustedes y de las convicciones y valores que ustedes tienen y que han demostrado con creces, no solo en el estallido desde el 18 de octubre, sino que desde mucho antes, donde han logrado movilizar en muchas ocasiones al país en esta lentitud con la que estamos enfrentando la vida. Así que ese sería mi llamado, espero que te guste y que de esa manera también comprometa a todos. La verdad es que todavía nos queda un poquito de tiempo. Hay tantas preguntas, hay tantas personas con dudas, ¿podríamos hacer un par de preguntas más? Usted manda, pues, si yo estoy aquí a su disposición. Así que si no se corta el video, ni un problema. Genial. Entonces estoy tratando de ir a la parte más atrás en el video. A ver, aquí encontré. Patricia, tenemos preocupación por los derechos de nacimiento que se están viendo vulnerados por protocolos, dado al COVID-19. ¿Derechos de? Derechos de nacimiento. Derechos de nacimiento. ¿Será como en el parto? ¿A eso se está refiriendo o a la ciudad nacimiento? La verdad es que... nos quedan 20 segundos, bueno. ¡Ay! Chuta. No se está cortando. Bueno, ya, de nuevo, el mismo llamado. Estas preguntas van a quedar circulando. Contacten a la defensoría, 10 segundos, contacten a la defensoría, hagan sus preguntas, que nadie se quede con la duda. Es muy importante que los cambios se hagan ahora. Con estos 5 segundos me despido.